Habla el pastor José Manuel a esta hora. Que Dios les bendiga. También un saludo a todos los amigos que nos oyen a través de Radio Continente 730 AM. Les habla el pastor José Manuel y qué alegría una vez más dirigirme a esta hora a través de estos medios para orar juntos y también para compartirles la palabra de Dios. Bendiciones a todos. Qué grato, qué alegría poder ver sus saludos, leer sus saludos a través del Facebook Live. Mis hermanos que están en el estudio de la radio, me confirman por favor que ya estemos transmitiendo en vivo con mis hermanos de Radio Continente. Y ustedes que me ven a través de Facebook Live y PDA Uruguay, por favor, me confirman cómo llega mi voz a vuestros dispositivos. Bendito sea el Señor. Mientras tanto, quiero saludar a algunos que me escriben a esta hora de la noche. Aquí en Uruguay, en Montevideo, son las 22 horas 26 minutos, 10 de la noche, 26 minutos a esta hora. Gracias, Pastor Hugo, que se encuentra ahí en el estudio de la radio para realizar la conexión y poder transmitir a través de Radio Continente 730. Estamos en vivo y en directo. Saludo a algunos de ustedes a esta hora. A Melba Alemán, gracias Melba, Dios te bendiga mi hermana. Adriana París desde Durazno, Dios te bendiga a esta hora de la noche. Alex Mosquera desde el país del Ecuador, gracias por enviarnos su saludo. Rosa Mercedes, gracias desde Chiclayo, gracias hermana. Saludamos a Simoni desde Brasil. A paz do Señor Jesucristo. Mi hermana María Ulloa, un abrazo para usted allá en el Perú. Saludamos a Teresa Beatriz desde San Ramón. Bendiciones, hermana Teresa, Dios te bendiga. Desde Cajamarca, Perú, Alcides Sánchez, Dios te bendiga, hermano Alcides, a esta hora de la noche. Aquí en Uruguay, repito, son las 10 de la noche, 28 minutos. Yo sé que en otros países son 2 horas menos, 1 hora menos, pero bueno, lo importante es que estamos unidos en el Espíritu. Desde Argentina, Leia Fernández, Dios te bendiga, Leia. Bienvenida a la transmisión. Saludamos a Nazareno desde Brasil. Deus abençoe. Celia Rocha, Dios te bendiga. Desde Punta de Rieles, Polina Correa, Dios te bendiga. Usted que me escucha por Radio Continente 730, usted también lo puede hacer a través de Facebook Live y PDA Uruguay. Estoy transmitiendo desde la oficina pastoral a esta hora. Saludo a Emanuel desde Ecuador. También nos saluda desde Arauca, no alcancé a leer el nombre. Desde Cúcuta, norte de Santander en Colombia. José López, Dios te bendiga. Siempre me gusta usar unos minutitos para saludarlos. Claudia, desde Arauca, Claudia Jaimes. Bueno, tiene mi apellido, Claudia. Quizás familia, gloria a Dios. Bendiciones, Claudia. Arequipa, Perú, presente. Jimmy Cardoso desde Arauca. Qué bendición, Arauca presente. Bendito sea el Señor. A Arnoldo Quevedo desde Colombia también. Dios te bendiga. Qué bueno, amados, saber que somos una familia en Cristo Jesús. Podemos estar a distancias, kilómetros de distancia, pero gracias a Dios por las redes, que podemos darle un buen uso para estar juntos y compartir juntos las cosas del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, tengo una palabra que daros en esta preciosa noche.
Quiero decirles que esta palabra la pude compartir el día de ayer en la mañana en el culto de la Cena del Señor. Y no la transmitimos por las redes, y yo creo que solamente por la radio, pero por las redes no la transmitimos. Entonces hay algunos hermanos que me han dicho para poder compartir también esta palabra, parte, no toda, parte de esta palabra que compartí ayer domingo por la mañana, y quiero aprovechar esta noche antes de orar, porque estamos en una campaña de oración toda esta semana bajo un tema, y el tema es: Dios cambia los decretos contrarios. Si usted no lo sabía, hay decretos que el enemigo ya pronunció contra nuestra familia, contra nuestra salud, contra nuestra economía. Trampas. La Biblia dice que el Señor, nos librará del lazo del cazador. Eso representa a Satanás, que siempre extiende su brazo, una trampa para destruirnos. Satanás nos acecha como león rugiente buscando a quien devorar. Y toda esta semana, juntamente con los pastores, estamos en oración, porque el domingo aquí en Uruguay, en Montevideo, en la sede nacional, celebraremos la fiesta del Purim, una fiesta basada bíblicamente en el libro de Esther, cuando Dios cambió la suerte del pueblo judío. Iban a ser exterminados, pero Dios usó a su sierva, la reina Esther, para interceder por el pueblo, y Dios cambió los decretos. Ellos iban a ser exterminados, pero Dios cambió el mal para bien. Y ese Dios todopoderoso está vivo. Él lo cambia y puede cambiar esos decretos de muerte, de enfermedad, de destrucción por vida. Bendito sea el Señor. Quizás el enemigo se ha levantado contra tu vida, contra tu salud, contra tu economía. Hay decretos diabólicos que ya fueron pronunciados en el mundo espiritual. Trampas que el enemigo ya tiene preparadas para tus hijos, para tu vida, pero que Dios las desbarata. Dios interviene y esos decretos quedan anulados, así como esos decretos que nos eran contrarios. Según la Biblia, en el libro de Colosenses, habían decretos que nos eran contrarios y que nos iban a llevar a la muerte eterna. Pastor, ¿cuáles son? La condenación por haber violado la ley de Dios. Sí, habían decretos por violar la ley de Dios. Tú y yo violamos la ley de Dios y habían decretos que nos condenaban. Pero gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esos decretos fueron clavados en la cruz del Calvario, y gracias a la conducta de Cristo, gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y a su resurrección, tú y yo ya no vamos a pagar la condenación en el infierno, porque ya Cristo Jesús pagó el precio por nuestro pecado. Ya no iremos a condenación, ya no tenemos que pagar el precio por nuestro pecado. Cristo Jesús lo pagó, y esos decretos que nos eran contrarios fueron anulados, dice la Biblia. El acta de los decretos que nos eran contrarios fue anulada en la cruz, gracias a la expiación, gracias al sacrificio de nuestro Señor. Si Él ya lo hizo en la cruz, lo sigue haciendo. Satanás siempre busca la manera de destruir nuestra familia, nuestra salud, nuestra economía. Hay decretos que usted no lo sabe, hermano, hermana. Hay decretos que el enemigo ya pronunció en el mundo espiritual. Sí, hay cosas que se están forjando, pero la Biblia dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Esa es la herencia de los siervos de Jehová. Satanás puede forjar, afilar armas, decretos contra los hijos de Dios, pero simplemente no prosperará, porque Dios anula esos decretos. Y esta campaña es para eso. Oramos toda la semana, hasta el domingo. Gloria al Señor, y le pedimos al Señor libramiento. Le pedimos al Señor que intervenga.
Le pedimos al Señor que nos santifique, que nos purifique, que nos consagre, que no haya nada en nosotros que el enemigo use para destruirnos, que no hayan puertas abiertas, que podamos cerrar las puertas al enemigo para que Dios pueda intervenir y nos pueda ayudar. Así que bienvenidos a esta transmisión, bienvenidos hermanos de Montevideo, Uruguay. No olviden que el domingo es la fiesta del Purim, el día que Dios cambia tu suerte. Nuestra suerte no está en las cartas del tarot, ni en el naipe, ni en los dados. Nuestra suerte no está en los signos del zodiaco. Nuestra suerte está en Cristo Jesús. Dios cambia nuestra suerte para bien. Bendito sea el nombre del Señor. Y el domingo a las 10 de la mañana y a las 15 horas tendremos la fiesta del Purim. Será una fiesta gloriosa y poderosa aquí en la ciudad de Montevideo, país del Uruguay. El pastor Samuel Hurtarán, el pastor Santiago Camejo, el pastor Delfín Prada, un equipo de pastores estarán en el santo altar. Y quien les habla, su servidor, el pastor José Manuel, estaré orando desde el país de Panamá, donde estaremos predicando la palabra de Dios en un lugar grande. Quizás en un momento les daré la dirección donde estaremos predicando. Es una especie de coliseo o algo así. Y estaremos predicando el domingo en la ciudad de Panamá. Aleluya. Pero desde allá yo estaré orando para Dios cambiar esos decretos contrarios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Dios le bendiga, hermana Catalina, Doris, pastor David Miranda Filio, qué maravilla, pastor, un abrazo para usted, pastor David, un abrazo gigante para usted, su esposa, su pequeña, bendito sea el Señor. Hermana Marlene Amado, Dios te bendiga, la paz de Cristo. Mi hermano pastor Richard Carpio, un abrazo para usted también. Adelina, qué bendición, gloria al Señor, poderles saludar a esta hora de la noche y poderles compartir una pequeña porción de la palabra de Dios. Quiero compartirles una pequeña perla de la palabra de Dios y enseguida haremos una oración. Esta oración es una oración inteligente, una oración contundente, una oración eficaz. Porque la Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Repito, voy a hacer una recapitulación del mensaje de ayer por la mañana en la Cena del Señor aquí en Montevideo, Uruguay. Es un recuerdo, algo importante que tenemos que mantener en nuestra vida espiritual. No podemos olvidarnos de estos principios importantes de la Escritura. Y quiero hablarles sobre algo fundamental, que es el poder de la oración. Esto nos va a ayudar, aleluya, a contrarrestar los ataques del enemigo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, es un versículo muy, pero muy cortito. Dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Puedes aprenderlo de memoria. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orad sin cesar. Soberano y eterno, en este momento te pido que durante estos minutos, Espíritu Santo, nos puedas hablar. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Enséñanos, Espíritu de Dios, esta palabra. Nutre nuestra vida espiritual. Abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Oh glorioso y eterno Señor, toma el control de esta transmisión. Que tu Espíritu Santo fluya
con poder. Sí, Señor, que los enfermos sean sanos, que los oprimidos sean libres mientras tu palabra es predicada. Señor, que mientras tu palabra es pregonada, tu Santo Espíritu bautice, edifique, consuele. Sí, Señor, exhorte, que tu iglesia sea confortada en esta noche. Oh Señor, usa estos medios para que tu poder y tu gracia, Señor, fluya con libertad. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Amados, preste atención a lo que les voy a decir. Una de las cosas más grandes que hemos recibido, o déjeme ponerlo de esta manera, el poder más grande, o uno de los poderes más grandes que Dios nos ha dado como su iglesia, es el poder de la oración. Sí, quiero que lo pronuncie conmigo. El poder de la oración es uno de los regalos más grandes que el Señor le ha dado a su iglesia. Usted podrá ver en la Biblia que el Señor nos dio poder para hollar serpientes y escorpiones. El Señor nos ha dado poder contra las fuerzas del mal. El Señor nos ha dado el poder de su Espíritu Santo. Sí, nos ha delegado autoridad. Pero en medio de todas esas cosas hermosas, nos ha dado también el poder de la oración. Y la oración es poder. No todo el mundo puede orar. No todo el mundo puede orar. Muchos intentan orar. Muchos simplemente tratan de orar. Pero hay quienes tenemos el poder de Dios para orar. La oración es completamente sobrenatural. Sí, la oración es completamente fuera del plano natural. Repito, hay quienes pretenden orar, hay quienes intentan orar, pero la oración va más allá de aprender a orar en una universidad, en un seminario bíblico. Podés enseñar a alguien a orar, pero cuando vas a la práctica, muchos, aunque sepan la teoría de cómo orar, no lo logran, porque para orar necesitamos el poder de Dios. Hay personas que saben inclusive los pasos para una oración eficaz. Hay personas que han escuchado cómo otros oran y han aprendido, pero cuando van a hacerlo, cuando van a la práctica, no lo logran. 5, 10 minutos y no pueden orar. No tienen esa conexión con el cielo. Necesitamos el poder para orar. Y eso es únicamente y exclusivamente para los hijos de Dios. Qué tremendo. Ahora, muchos dicen que la oración es simplemente un placebo espiritual. Hay personas que no son cristianas y dicen la oración es buena porque es una especie de placebo espiritual o un ejercicio para incentivar a ser mejores en nuestras actividades diarias. Esto en cierta parte tiene una realidad, pero no es como lo ven. Déjenme explicarles algo. Muchos psiquiatras, inclusive personas que estudian la mente y el comportamiento humano,
aconsejan a la gente orar, no porque ellos crean que hay un Dios. A ellos no les importa si hay o no hay Dios. Ellos dicen, oren, porque cuando una persona ora se aferra a algo. Y esto hace que ciertas sustancias neurotransmisoras como la serotonina es un neurotransmisor y hay quienes dicen que es una hormona. Y dicen que cuando una persona ora y se aferra a algo que no ve para buscar consuelo y ayuda, esto estimula al cerebro y lo que hace es generar esa sustancia, ese neurotransmisor llamado la serotonina. Y este neurotransmisor tiene mucho que ver con el ánimo de la persona. Por ejemplo, las emociones, el apetito, la digestión. La mayoría de gente que sufre de depresión es por la escasez de serotonina. Y esto está comprobado científicamente. Entonces hay psiquiatras que dicen, es bueno ver una persona que ora porque la persona que ora cree que hay alguien que lo oye y eso le ayuda, eso estimula su cerebro y esto estimula estos neurotransmisores que son importantes para el ánimo, la digestión, las emociones, el apetito. Repito, en cierta parte tienen razón, pero quiero decirle a los psiquiatras que eso que las personas se aferran no es algo, es una persona, es Dios y existe y es real. Bendito sea el Señor. Nosotros oramos no como un ejercicio como el yoga u otras prácticas. La oración no es un ejercicio simplemente espiritual. La oración es la base fundamental del cristiano. La oración, amados, va más allá que una meditación, porque muchos quieren hacer pasar la oración como un ejercicio de meditación. No, señores, la oración es comunicación con el Creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos de los que me ven pueden glorificar a Dios por esto que acabo de decir? La oración no es simplemente un ejercicio espiritual para incentivarnos a ser mejores. La oración es comunicarme con el Creador. Dios fue quien creó la oración y es el único medio para comunicarnos con Él. Hay alguien que nos oye. Hay alguien que está detrás de esa oración. No es que simplemente nos aferramos a algo. No, ese algo es una persona y es nuestro Dios todopoderoso. Sí. Y quiero decirle que ese Dios todopoderoso es un Dios soberano, grande, majestuoso, creador del cielo y de la tierra, que habita en la eternidad, pero a la misma vez es personal. Présteme atención. Sí, Dios es trascendente. Dios va más allá de lo creado. Dios va más allá del tiempo, del espacio. Dios va más allá de lo que usted se puede imaginar. Pero aunque Él va más allá, es un Dios personal y no impersonal. Dios es una persona que se acerca a su creación para interactuar con ellos. Dios no es una computadora o una máquina perfecta que tiene todo en orden y que no tiene nada que ver con su creación. No, Dios es una persona, aleluya, que interactúa con su creación. Señores panteístas, porque hay una filosofía que se llama el panteísmo, que dice que Dios es todo lo bueno que vemos, que si abrazo un árbol es Dios, que si tomo un pajarito y en mis manos ese es Dios. No, Señor, eso simplemente es creación de Dios. Dios va más allá de las montañas, va más allá de un árbol. Dios no es una cosa,
un sentimiento. Dios es una persona grande y poderoso, pero que a la misma vez es personal e interactúa con sus hijos, con su creación. Así que si usted cree que la oración es simplemente un simple placebo o un ejercicio, no. Es mucho más que eso. Es conexión con el creador del universo, que se ha hecho cercano. Alguien nos reconcilió con él. Estábamos lejanos de él, pero gracias a él mismo, que envió a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, Cristo Jesús nos reconcilió con el Padre, y ahora tú y yo podemos hablar con el Padre Dios. Nosotros estábamos lejos de Dios. Estábamos completamente ajenos de Dios por nuestro pecado. Isaías 59 dice: vuestras iniquidades han hecho una separación entre Dios y los hombres. Pero gracias a la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, gracias al derramamiento de su sangre, el Señor Jesús nos reconcilió con Dios, con el Padre. El Hijo de Dios, que es Dios también, nos reconcilia y nos hace cercanos al Dios del universo. Es por eso que la oración es tremenda, porque puedo interactuar, puedo hablar con mi Creador. Y ese Creador a la misma vez se ha revelado como Padre. El Señor Jesucristo vino a revelar el nombre más glorioso de Dios. En el Antiguo Testamento Dios se reveló de muchas maneras. Se reveló como el Shaddai, como Jehová Rafa, Jehová es mi sanador. Dios en el transcurso del Antiguo Testamento se reveló con varios nombres. Jehová Jireh, Dios proveerá. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, Él vino a revelarnos un nombre que nunca se reveló en el Antiguo Testamento, y ese nombre es Padre. Padre. La palabra Padre vino a ser revelada por el mismo Hijo de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo: cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos. Oh, gracias Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús el Señor vino a revelarnos al Padre. O sea que ese Dios poderoso, que es trascendente, que va más allá de lo creado, más allá del espacio, va más allá del tiempo, que habita en la eternidad, ahora no solamente se ha hecho cercano a los hombres, sino que se ha hecho Padre. ¿Y en qué momento? Cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo. Dice el libro de Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Así que yo soy hijo de Dios, por ende Él es mi Padre y puedo hablar con Él. La oración me conecta con el Padre. Qué hermoso esto. Ahora, hay quienes dicen, ¿qué diferencia hay? Y me lo han dicho. ¿Qué diferencia hay, pastor, entre orar y no orar? Porque ¿para qué yo oro si a la final Dios va a hacer su voluntad? Oh, presten mucha atención a esto que voy a decir. Hay gente que no ora porque dicen así: ¿de qué sirve que oremos si a la final Dios va a hacer su soberana voluntad? Entonces, ¿para qué orar? Entonces, ¿para qué clamar si a la final Dios siempre se sale con la suya? Déjeme responderles esto. Es más, hay gente que nos cita versículos. Uno de los versículos que nos citan es Mateo capítulo 6, verso 8.
En Mateo capítulo 6, verso 8 dice: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces muchos toman este versículo y dicen: si ve, pastor, si ya Dios sabe lo que le voy a pedir, ¿para qué oro? A la final, Él hará su voluntad. En el libro de Mateo capítulo 10, verso 29, la Biblia dice que ni un pajarito de los árboles que están por ahí, un poco herido, dice, no cae al suelo sin la voluntad de Dios. Eso dice la Biblia en Mateo 10, 29. Entonces, muchos dicen, bueno, si ni siquiera un pajarito cae al suelo sin la voluntad de Dios, ¿para qué yo oro si a la final todo será la voluntad de Dios y por más que yo ore no va a pasar nada? No. Déjenme mostrarles algo. El hecho de que Dios sea soberano, y esto lo apunté el día de ayer y aquí lo tengo escrito. El hecho de que Dios sea soberano y tenga en sus decretos determinadas cosas que deben suceder, esas mismas están determinadas que sucedan a través de la oración de sus hijos. Oh, por favor, préstenme atención porque esto que acabo de decir es muy profundo. El hecho de que Dios sea soberano y tenga en sus decretos determinadas cosas que deben suceder, esas mismas están determinadas que sucedan a través de la oración de sus hijos. Oh, sí, esto significa, mis queridos, que aunque Dios en su soberanía, en sus decretos soberanos, ya asignó que sucedieran cosas, esas cosas simplemente van a suceder cuando sus hijos oren. En el mismo decreto está la oración de su pueblo. Esto significa que si los hijos de Dios no oramos, esas cosas que están ya determinadas en la soberanía de Dios no van a suceder. Déjeme darles un ejemplo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 31, ustedes van a leer en el contexto, dice la Escritura que la iglesia del Señor estaba siendo perseguida. Los apóstoles estaban siendo llevados a los calabozos, a las cárceles. Muchos de ellos habían sido asesinados. Y dice la palabra del Señor que la iglesia se juntó para orar, para pedir valor. Hechos 4:31 dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Señores, si la iglesia no oraba en ese momento, quizás el evangelio se hubiera estancado. Ellos estaban atemorizados. Muchos de ellos habían sido asesinados y perseguidos. Pero en los decretos soberanos estaba que la iglesia tenía que orar para que el Espíritu Santo descendiese en ese momento y los llenara de valor para seguir pregonando la palabra. Si ellos no oran, no viene el poder. Si ellos no oran, estarían allí muertos de miedo y llenos de timidez. Pero ellos oraron y vino la intervención del Señor. Hay cosas que si nosotros no oramos, no suceden. Y no porque Dios no las pueda hacer por sí mismo. Quiero aclarar que la Biblia dice que Dios hace lo que quiere. En el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, Dios es soberano. Pero repito, hay cosas que en la soberanía de Dios ya Dios decretó que sucedan por la oración nuestra. Déjeme darles un ejemplo. Dios puede salvar a alguien sin la intervención de nosotros, los predicadores. Sí, pero la Biblia dice que a Dios le plació salvar
a través de la locura de la predicación. Esto está escrito en el libro de Corintios. A Dios le plació salvar a la gente a través de la locura de la predicación. Así lo llama el apóstol Pablo, porque para el mundo el evangelio es locura. Y la predicación nos fue dada a nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios, los predicadores. El Señor nos entregó la responsabilidad de predicar para que por medio de la predicación las almas se conviertan. Por eso quiero añadir algo. Las almas se van a convertir por la palabra de Dios, no por nuestro testimonio. Hay gente que solamente predica su testimonio, sus experiencias personales. Eso es bonito, de repente en un momento. Pero lo que va a convencer al pecador no es tu testimonio, no es cómo Dios te sanó ni cómo Dios te sacó de ese mundo de pecado. Lo que va a convencer al pecador es la palabra de Dios, la que está escrita. Esa tiene poder para convencer al pecador de su pecado. Y eso está en los decretos de Dios. Pregunta, ¿Dios puede salvar a alguien sin que se le predique? Dios lo puede hacer. Dios lo puede, porque para Él no hay nada imposible. Pero en sus decretos Él dijo, a través de la palabra. En Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Son decretos de Dios, decretos soberanos. Aunque Dios lo puede hacer sin nosotros, Él en su soberanía así lo quiere. Así pasa con la oración. Hay cosas que Dios no va a hacer si nosotros no oramos. Y hay gente que me está escuchando que usted ya no está orando. Y si usted no ora, no va a pasar nada, absolutamente nada. Tienes que levantarte a orar, y vengo en esta noche para incentivarte, para enamorarte de la oración. Quiero, por el Espíritu Santo, no yo, sino por el Espíritu, incentivarte, enamorarte de la oración. La oración es tan gloriosa que se nos permite hablar con Dios. Y Dios mueve sus manos. Dios se glorifica cuando clamamos con fe a Él. Y repito, si tú no oras, no vas a ver muchas cosas que ya están determinadas que sucedan por medio de tu oración y de la mía. Déjeme mostrarle un ejemplo más. En Éxodo capítulo 32, verso 11. En Éxodo 32, 11 dice la Biblia que Moisés oró. ¿Sabe por qué Moisés oró? Porque Dios le dijo, Moisés, yo voy a exterminar a este pueblo de dura cerviz. El pueblo de Israel había hecho un becerro de oro. Se habían rebelado contra Dios que los sacó de la esclavitud. Y Dios le dijo a Moisés, déjame que yo los extermine. Y haré de ti, de tus lomos, sacaré una nueva nación. Y Moisés oró. Ojo, Dios estaba determinado en quitar, exterminar, destruir a ese pueblo por su desobediencia de idolatría. Pero Moisés oró. Dice Éxodo 32, 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal nos sacó? Para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y dice Moisés, y sigue orando, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia
como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. ¡Wow! Extraordinario. ¡Qué oración tan tremenda! Moisés está intercediendo por ese pueblo rebelde que merecían el exterminio. Pero Moisés estaba en los decretos soberanos que alguien orara por ese pueblo. Mire, amados, hay decretos divinos que solamente pueden ser revocados por otro decreto divino, ya que no hay otro Dios como el nuestro. Por ejemplo, Dios iba a destruir a Nínive en 40 días. Ya estaba el decreto divino, Nínive será destruida. Pero había otro decreto del mismo Dios. Jonás, ve y predica a esa nación y dígales que se arrepientan. Porque mis decretos divinos, aunque tengo para destruirlos, hay otro decreto que si tú les predicas y ellos se arrepienten, no los voy a destruir. Bendito Dios. Esto fue lo que pasó en los tiempos de Moisés. Moisés oró porque estaba en decreto que si alguien oraba por ese pueblo, Dios no los destruiría. Y si Moisés no ora, Dios los destruye. Si Moisés no cumple su función, Dios simplemente quita a ese pueblo y arma una nación nueva de los lomos de Moisés. Oh, la oración es tremenda. La oración hace parte del plan soberano de Dios. No es que nosotros hagamos cambiar a Dios de parecer. No es que nosotros tengamos autoridad sobre Dios. No. Es que Dios en su soberanía nos ha dado ese poder para orar, para Él ejecutar ya su preciosa voluntad. Gloria al Señor. Y quiero decirle a alguien ahora que tienes que levantarte a orar por la salvación de tus hijos, por la bendición de tu familia, porque mientras tú oras, Dios va a comenzar a trabajar a favor de tus hijos, de tu economía. Si tú no oras, no va a suceder nada. Hay un decreto que el pecado trae muerte. Hay un decreto en la Biblia que la desobediencia trae miseria, trae enfermedad. Pero hay otro decreto: clamen a mí y yo les responderé. ¿Se dan cuenta? Yo puedo orar y tomar las promesas de la palabra de Dios para que Dios revoque esos decretos que están ya establecidos por la misma palabra de Dios. Esto es impresionante. Esto es glorioso. Y hay gente que me está escuchando, que usted está muy pasivo. Usted está permitiendo que muchas cosas pasen, que el enemigo haga lo que se le dé la gana en tus hijos, en tu economía. Tienes que levantarte a orar. Debes orar, debes interceder con la palabra de Dios, porque tu oración va a hacer que las manos de Dios se muevan a tu favor. Debemos orar, porque así Dios lo ha decretado, que Dios nos ha dado esa autoridad, ese poder para orar, porque la oración hace que Dios se glorifique, como lo hizo en los tiempos de Moisés. Moisés oró y Dios perdonó al pueblo. Moisés oró y Dios se acordó de su pueblo y no los exterminó, porque ya estaba decretado que alguien tenía que orar por ellos. Si Moisés no ora, mueren. Pero Moisés cumplió con su función, con el decreto divino, el decreto soberano. Moisés oró y Dios los perdonó en ese momento. No los dejó sin castigo, pero no los exterminó. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero decirle a alguien en esta hora, no sé quién es, tienes que levantarte a clamar con fe, porque el enemigo se ha levantado contra tu familia, contra tu economía, inclusive contra tu salud. Y usted está allí decaído, usted está ahí desanimado. Vamos, levántate en el nombre del Señor. Tienes que levantarte a orar y a clamar, porque Dios se va a glorificar
el Señor se va a manifestar, porque para eso fue hecha la oración, para ser respondida. Bendito sea el nombre del Señor. En el Salmo 107, verso 19, dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Clamaron a Jehová en su angustia. Si no claman, no pasa nada, pero clamaron y Dios los libró de sus aflicciones. ¡Wow! Esto es maravilloso. Pero por favor, présteme atención. No voy a decir todo lo que compartí ayer por la mañana. Solamente es una parte, pero alguien debe escuchar, porque hoy el Señor quiere empoderarte, darte el poder de la oración. Como les dije al principio, mucha gente quiere orar, pero no puede. La oración no es a quien se le dé la gana. La oración no es el que voy a intentarlo a ver. Debemos tener el Espíritu Santo para orar. Sin el Espíritu Santo, tu oración será vacía, hueca y mecánica. Necesitamos el Espíritu Santo para orar, porque es un poder sobrenatural. La oración no es cualquier cosa. La oración es totalmente, mírenme, totalmente espiritual. No hay nada natural en la oración. Se los prometo. No hay nada natural. ¿Sabe qué es cerrar los ojos y creer que hay un ser supremo que me está escuchando? Esto tiene que ser sobrenatural para orar y creer que lo que estoy haciendo realmente dará resultado. Por eso hay gente que no puede orar 5 minutos y se duermen, 10 minutos y se cansan. Por eso necesitamos el Espíritu Santo para orar. Necesitamos el poder de Dios. Es un don. Es un don. Es una gracia que Dios nos da para orar. Y hay gente que me está escuchando, y mientras me escuchan, Dios les está dando hoy el poder de la oración. Aleluya. Hay gente que no podía orar ni 15 minutos, y mientras escuchas esta transmisión, yo por fe le pido al Señor que te dé el poder de la oración, que va a cambiar muchas cosas a tu favor. Recibe, a donde quiera que estés, los que me escuchan por radio, los que me escuchan por Facebook Live. Sí, poder de la oración es sobrenatural. Ahora, escuchen esto, por favor. En los próximos minutos, si están haciendo otra cosa, por favor no se distraigan. Esto que voy a hablar es importantísimo. Hay personas que me oyen y me ven por Facebook Live y dicen: pastor, es inútil, ya oré y no vi nada. Pastor, ya oré y no vi respuesta. Al contrario, empeoró la situación. Pastor, ya lo intenté y no lo conseguí. Y dejaste de orar. Y cuando oras con ese espíritu resentido. Hay gente que ora, pero en su interior algo le dice: ¿para qué? Si Él no te escuchó. ¿Para qué? Si no recibiste respuestas anteriores, ¿qué crees que va a pasar ahora? Y estos pensamientos vienen a tu mente, y muchos se han detenido en la oración por ello. ¿Saben por qué? Porque no sabemos el misterio de la oración. ¿Saben por qué? Porque no hemos comprendido el misterio de la oración. Por eso vuelvo a repetir. Necesitamos el Espíritu Santo para orar. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y nos dice y nos enseña cómo hacerlo. El Espíritu de Dios nos ayuda a sincronizarnos con el corazón del Padre y podemos orar de acorde a su preciosa voluntad. La oración, y esto lo aprendí, la oración no es un lujo. ¿Sabe por qué Dios no responde tus oraciones?
Porque tú crees que la oración es un lujo. A ver, ¿para qué sirve un lujo? Un lujo, de repente te pones ese lujo, te luces con aquello y después te lo quitas. Un lujo es algo momentáneo, es algo simplemente temporal. Después se daña, se deteriora y ya. Por un momento lo disfrutas, lo presumes y después ya lo abandonas. La oración no es un lujo. Repítelo conmigo para que se te grabe. La oración es una vida. La oración no es un lujo, algo por un momento, porque estoy necesitado, oro y después lo dejo. La oración debe ser una vida. ¿Se acuerda el texto que leímos en Primera de Tesalonicenses 5:17? Orad sin cesar. Esto significa que debemos llevar una vida constante de oración. La oración es una vida. Sí, esto yo lo he aprendido. Una vida. Escuchen esto. En una ocasión, el hijo de un pastor llegó a una campaña. Su papá era el predicador. Y el pastor llevó a su hijo a la campaña. De repente, había alguien tocando un instrumento de viento. Una armónica, un instrumento que hay que soplarlo para que dé una hermosa melodía. Y el niño se enamoró de ese instrumento, de cómo sonaba. Y ese día tocaron un hermoso himno, un himno muy lindo. Y aquel músico soplaba aquella armónica de manera extraordinaria, tanto que el niño se sorprendió y le dijo: papá, yo quiero esa armónica, yo quiero tocar esa armónica y quiero tocar ese precioso himno. Entonces el padre gestiona y le compra a su hijo la armónica y se la compró. Y el niño llegó a casa feliz porque él quería alabar a Dios y tocar ese himno que escuchó allá en la iglesia con la armónica. Y el niño sopló la armónica y sopló, pero se dio cuenta que no sonaba la melodía. Y volvió y sopló y hacía ruido, pero no sonaba el himno. Y comenzó a llorar. El pastor se le acerca y le dice: ¿por qué lloras? Y el niño le dijo: porque yo en la iglesia escuché que él soplaba y el himno se escuchaba hermoso. Ahora yo estoy soplando y no sale el himno. Su papá le dijo: hijo, lo que pasa es que tienes que aprender a tocar. Tienes que practicar. No solamente por soplar vas a ver el resultado. Tienes que ser constante. Debes aprender música. Debes estar siempre en conexión con el instrumento hasta que la melodía suene. Así es la oración. La oración al principio quizás será insípida. La oración al principio quizás no va a tener respuesta, pero tienes que seguir practicando. Diga conmigo: debo practicar la oración. La oración es una vida, tienes que constantemente estar ahí hasta que suene la melodía de la respuesta de Dios. Hay personas que simplemente dejaron de orar porque no vieron respuesta al principio. Oh, pastor, oré una semana, oré un mes y no vi nada. No, la oración no es solamente por un problema.
La oración es una vida constante hasta que aprendas a percibir la voluntad de Dios. Hasta que aprendas a entender cuál es el lenguaje de Dios y qué es lo que Dios tiene para ti. Aunque Dios no te responda, debes seguir orando. Y dile: Señor, no me has respondido esto, pero mi oración no es para que tú me des lo que yo pida. Mi oración es porque quiero tener comunión contigo y quiero vivir una vida de oración, aunque las respuestas que yo anhele no sean las que esté viviendo. Es ahí cuando comenzamos a ver los mayores milagros, cuando aprendemos a entender que la oración no es un lujo, que la oración es una vida, que yo oro no para ver si Dios me responde lo que yo quiera, sino para deleitarme en mi Creador, para deleitarme en su presencia. Llega el momento en que la oración ya hará parte de mi vida. No necesito hacer mayor esfuerzo, aunque les voy a decir algo importante. Siempre que vayas a orar te va a costar un montón. Soy pastor ordenado de este ministerio y hasta el día de hoy me cuesta un montón orar. No hay nadie que pueda decir: oh, yo oro tranquilamente. No, estamos metidos en un cuerpo de carne. Estamos metidos en un cuerpo limitado. Y la oración y la carne no se la llevan. La carne siempre va a ir en contra de las cosas del Espíritu. Te va a costar los primeros 5 o 10 minutos, te va a costar orar. Te va a venir cantidad de pensamientos. Te va a venir cantidad de cosas a tu alma, a tu mente. Querrás parar. Tu cuerpo comenzará a sentir ciertas dolencias. No sabrá cómo acomodarte. Te dolerán las rodillas. Te vas a sentar, te vas a acostar. Va a ser unos minutos de guerra contra esta carne. Y más encima contra los demonios que querrán interrumpir tu oración. Pero sigue orando. Adora. Canta, exprésale a Dios qué es Él para ti, mientras conectas con el Espíritu, mientras entras a ese ambiente de gloria, mientras entras a ese nivel donde ya esas cosas quedan atrás y comienzas a orar, a deleitarse en Él, comienzas a entender qué es lo que Dios quiere que tú ores. Yo les he enseñado a mis hermanos en la escuela bíblica que esto es importante, que nosotros entremos en el ambiente del Espíritu y que no oremos lo que queramos. Hay veces venimos con nuestras propias peticiones, venimos con nuestras propias expectativas y no es lo que Dios quiere que oremos. Yo les prometo que si ustedes luchan los primeros minutos, llegarán a un momento cuando el Espíritu Santo les va a guiar en la oración. El Espíritu de Dios va a traer esas necesidades y esas son las que Dios va a responder. Ahora entienden por qué muchas de nuestras oraciones no son respondidas, porque venimos con nuestra carne a orar. Venimos desesperados. Sí, me ha pasado muchas veces. Venimos angustiados. Señor, mira mi problema, mira el problema de fulano, de sutano. Y pensamos que a Dios lo va a mover la lástima. A Dios no lo va a mover tu lástima ni tus lágrimas de cocodrilo. A Dios lo mueve la fe y nuestra conexión con su Espíritu. No crea que a Dios lo va a mover la lástima que tú produces. Oh Señor, mira mi problema. No, Dios quiere algo más que tu lástima. Y voy a decirles algo más. Pero déjeme recapitular un momento. Ora con el Espíritu Santo, no ores con tu carne. Ora con el Espíritu Santo y Él te va a guiar la oración. Él va a traer a tu mente, Él va a traer a tu corazón, porque Él es el que produce el querer como el hacer en Cristo Jesús. No ores con tu carne porque te vas a quedar dormido.
No ores con tu carne, porque al último te vas a frustrar y le vas a reclamar a Dios: Señor, pero si yo oré, ¿y por qué no me respondió? Dios no responde oraciones en la carne. Dios responde la oración en el Espíritu, orando en todo tiempo con toda perseverancia en el Espíritu. Esas son las oraciones que Dios responde, las oraciones guiadas por el Espíritu Santo. Y aquí viene el otro encabezado, y con esto voy a terminar. Por favor, présteme atención, porque lo que viene es más profundo todavía. Yo sé que hay gente que en este momento está recibiendo el poder de la oración y muchas cosas van a cambiar. Aleluya. Muchas cosas van a cambiar porque vas a comenzar a orar correctamente y Dios va a comenzar a hacer cosas gloriosas en tu economía, en tu familia, en tu matrimonio, en tu salud. Por favor, esto que les estoy hablando lo he aprendido de siervos y siervas del Señor durante muchos años. Y otras cosas las he aprendido por experiencia y a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y algo que les voy a enseñar para que aprendan a orar es esto. Cuando tú oras, y lo tengo aquí apuntado, cuando tú oras, sepa algo. Por favor, míreme, porque yo sé que muchos de ustedes ya se quieren ir a orar. Porque de esto se trata esta transmisión, alimentarles el deseo por orar. Pero esperen un momentito, denme unos minutos que ya prácticamente decliné el mensaje. Tu oración, míreme por favor. Si está mirando otra cosa por el internet, no se distraiga, mírame. Tu oración debe ir respaldada por tu propia vida. Esto es impresionante. Nuestra oración debe ir respaldada por mi propia vida. Ahora entiende por qué hay personas que dicen: Dios no me responde. Mira, la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Eso lo dice la palabra. Pero que si uno de ellos se arrepiente, a ese oye. Mucha gente clama, pero pocos son oídos. Porque la oración debe tener una garantía. La oración debe tener una garantía. Mi conducta, mi vida espiritual. ¿Se acuerda que les dije que hay que orar con el Espíritu? Si estamos en la carne, ¿cómo podemos respaldar nuestra oración? Déjenme darles un pequeñito ejemplo. La palabra de Dios dice en Segunda de Reyes, capítulo 29. Usted puede buscar en su Biblia. En Segunda de Reyes, capítulo 29, habla de la oración del rey Ezequías. Dios envió al profeta Isaías y le mandó a decir al rey: ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Ezequías iba a morir de una enfermedad, tenía una llaga. Y ya estaba determinado por Dios. Atención a esto. Ya estaba determinado por Dios que el rey Ezequías tenía que morir. Pero qué oración extraordinaria. Qué oración impresionante. No sé qué términos usar. La Biblia lo dice. Y yo quisiera leerlo. ¿Por qué no leerlo? Sí. Segunda de Reyes, capítulo 29. Voy a leerles al menos un versículo. Gloria al Señor. Segunda de Reyes, capítulo 29. Bendito Dios. Primera. No es segunda, es primera. Y esto es importante porque cada vez que nosotros oramos, vamos a entender algo glorioso, algo poderoso.
algo que el Señor nos muestra en su palabra. Bueno, dice que Ezequías oró al Señor y dijo: tú sabes que he sido íntegro delante de ti. ¡Wow! Tremendo lo que dice. Tú sabes que he sido íntegro. Tú sabes que he sido íntegro delante de ti. Tú sabes que he andado en tus caminos, dice el rey Ezequías. Tú sabes que me he guardado para ti. ¡Wow! Tremendo. La oración del rey Ezequías está siendo respaldada por su conducta. Tú lo sabes que he sido íntegro delante de ti. Hay personas que están escribiendo y dicen: pastor, estoy recibiendo la palabra. Pastor, estoy recibiendo la palabra. Segunda de Reyes 23. Tú sabes, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Segunda de Reyes 23. La oración del rey Ezequías. Acuérdate, Señor, que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. ¿Están viendo cómo la oración del rey Ezequías está siendo respaldada por su vida? Señores, nuestra oración tiene que estar respaldada. Él entregó una vida de integridad. Él entregó una vida con un corazón, dice la palabra, íntegro. Y cuando Dios mira eso, que realmente le hemos dado a Él la prioridad, le hemos dado a Él tiempo, eso, señores, en la eternidad, eso en la eternidad pesa. Y por eso dice la Biblia que cuando Dios le respondió al rey Ezequías, le añadió 15 años más de vida. Porque nuestra oración tiene que ir respaldada con nuestra conducta. Hay veces queremos que Dios nos dé y nos dé y nos dé, y nosotros no damos nada. No le damos tiempo, no le damos adoración, no meditamos en su palabra. Solamente deme, deme, deme. ¿Y qué le estamos dando a Él? ¿Las obras de nuestro tiempo? ¿Qué le estamos ofreciendo al Señor? ¿Nuestra integridad? ¿Nuestra consagración? Por eso es que nuestras oraciones hay veces no son escuchadas, porque no están respaldadas con una vida de obediencia. ¿Quieres ver la respuesta de Dios? Ora en el Espíritu Santo, pero respalda tu oración con una vida de integridad. Guárdate para Dios, dedícale tiempo, que cuando tú entres a la presencia de Dios, tú seas reconocido en los cielos. Que Dios diga: ese que está orando ahí me ama. Ese que está orando ahí me busca, me respeta cuando está solo, medita en mi palabra, me adora, me canta. Aleluya. Cuando tú respaldas tu oración con tu vida, Dios respalda su respuesta con todo su ser. Si tú quieres que Dios respalde tu oración y lo entregue a ti, tú respalda tu oración con lo que tú tienes, con tu vida, con tu integridad, con tu manera de ser. Ahí vas a ver la respuesta del Señor. La pregunta es: ¿qué tanto estamos dispuestos a dar? Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de tiempo, de consagración, de adoración. ¿Qué tanto estamos dispuestos a dar para recibir de Dios? Nuestra oración no puede ser hueca. Acuérdese que la oración es mutua.
estás, ojo, hablando con el Creador y tiene que haber mutuamente una comunicación. Tú das todo de ti, Dios da todo de Él. No puedes solamente ir en una dirección. Dios te da todo y tú no le das nada. Tú solo quieres bendición, pero no quieres consagración. Tú quieres bendición, pero te cuesta ir a la iglesia. Tú quieres bendición, pero tú no das el tiempo que Dios merece. Te duele quizás dar una ofrenda en la iglesia donde congregas, pero tú quieres prosperidad y bendición cuando te cuesta quizás ayudar a alguien de tu familia. Oh, señores, Dios está observando nuestra conducta. Dios está observando cada detalle de nuestra vida durante el día, y eso va a respaldar nuestra oración. Vuelvo a repetir, mucha gente ora, pero pocos reciben respuesta. Mucha gente intenta orar, pero no tienen el poder de la oración porque no pueden respaldar su oración, porque viven una vida desordenada. Viven una vida completamente apartada de Dios. Y de esta manera tu oración no causará efecto. Mi alma te alaba, siento el fuego del Espíritu Santo. Y dice el Señor, estoy aquí en esta noche para santificarte por mi palabra. Vas a comenzar a vivir una vida en rectitud y en integridad, porque eso va a respaldar. Cuando vengas a mi presencia, eso hablará más que tus palabras. Tu conducta hablará mucho más que tus palabras. Hay gente que todavía no ha nacido de nuevo. Hay gente que todavía no ha nacido de nuevo. No son salvos y quieren orar. Y es inútil. Por eso esa gente murmura. Hay gente que murmura de la oración y dice, la oración es simplemente un invento de los cristianos. Ya lo probé y no pasó nada. ¿Sabe por qué? Porque no has nacido de nuevo. No eres salvo. No te has arrepentido de tus pecados. Él simplemente nos da entrada al trono de su gracia cuando he creído en Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino al Padre. Necesito tener un encuentro con Jesucristo para tener acceso a la presencia del Padre, quien es el dueño de todas las cosas. Y si me estás escuchando ahora, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce a Jesucristo como tu Señor y Salvador. En ese momento tendrás acceso al trono de la gracia. Y el Padre, que es el dueño de todas las cosas, responderá a tu oración conforme su preciosa voluntad. ¡Oh, qué maravilloso! Es tan tremendo que cuando Dios responde, aunque lo que Él diga no sea lo que yo quiera, yo siento una paz porque ha sido su preciosa voluntad. Cuando entiendes el misterio de la oración, aunque Dios diga no, ese no te traerá una alegría, porque sabes que Dios sabe lo que realmente necesitamos. Hay veces Dios dirá no, hay veces Dios nos dirá espera un momento, y hay veces Dios dirá sí. Pero cuando oras por el Espíritu, sabrás aceptar la voluntad de Dios. Cuando oras en la carne, simplemente siempre vas a esperar el sí de Dios, y como no vino el sí, te vas a ir de la iglesia, vas a murmurar contra Dios, hasta vas a decir que Él no existe. Oh, mis hermanos, reciba esta palabra donde quiera que esté. Levántate en oración en esta noche. Te incentivo para que ores y clames, porque muchas cosas van a cambiar en tu casa, en tu familia, si haces lo que te corresponde. Vuelve a la oración. Vuelve al clamor. Hoy el Señor está corrigiendo tu oración. No olvide que la oración demanda de una entrega. Siempre que vas a orar, sepa que vas a entregar tiempo. Vas a entregar un momento en que tu cuerpo simplemente no quiere orar. Estás entregando. No olvide, orar es entrega. Y si ya tienes programado orar más tarde, orar mañana, guárdate para Dios, santifícate para que tu oración sea respaldada por tu conducta delante del Señor. El Espíritu Santo te ayudará. Tú no puedes, pero Él sí. Gracias, Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra? Como quisiera seguir hablándoles,
Cómo quisiera seguir predicándoles sobre la palabra de Dios acerca de la oración. Pero quiero parar aquí porque voy a orar. Voy a orar en este preciso momento. Pero quiero que reciban esto. Quiero que reciban esto. Oren con el Espíritu Santo. No oren en la carne, porque van a comenzar a pedir cosas que nunca van a venir. Nunca. Dile: Espíritu Santo, ayúdame a orar. Te va a costar conectar, pero no importa. Calma tu mente. Déjeme darle 4 consejos. Crea un ambiente, si fuera posible, para la oración. Calma tu mente. Canta una alabanza. Aquieta tu alma. Vienes del trabajo. Vienes de tantos problemas. Tu mente está como el mar. Las olas como el mar embravecido. Aquieta tu mente. Necesitas conectar con el Espíritu. Enciérrate en tu cuarto. Que nadie te distraiga. Apaga tu celular. Aquieta tu alma para que el Espíritu Santo tome el control de tu oración. Acércate confiado que el Señor te ha perdonado. El diablo va a querer traerte los pecados del pasado, los pecados de ayer, y te los va a traer al presente y te va a hacer sentir que no eres digno de orar. No olvides que has sido justificado por la sangre de Cristo. El Señor te acepta en su trono. ¿Sabe por qué? Porque la sangre que Jesús derramó está sobre ti. Así que no se te olvide, cuando vayas a orar y Satanás te acuse por tus pecados, siéntate perdonado. Simplemente dile: Señor, perdona mis pecados, límpiame. En ese momento eres perdonado. Así que eso no puede ser excusa para que dejes de orar. Número 3, tu espíritu debe conectar con Dios. Así que los primeros minutos serán cruciales. Lucha, no pares hasta que tu espíritu conecte con el Espíritu de Dios. Y por último, tu carne empezará a buscar una excusa para que pares. No pares. Si tienes que sentarte, si tienes que pararte, la posición del cuerpo no importa. Es el corazón contrito y humillado. Hay gente que si cree que si no se arrodilla, Dios no recibe la oración. La gracia no se trata de una postura corporal, se trata de un corazón contrito y humillado. Así que no permita que tu carne, los dolores, el cansancio impida tu oración. Lucha, porque estoy seguro que el Señor va a oír tu oración. Y muchas cosas van a pasar porque están en decreto soberano, que si tú oras, pasan. Si tú no oras, no va a pasar nada. No dependa de otro. No dependa de otro. Ora tú. Haz tu propio altar con Dios. Haz tu propia comunión con Dios. Sí, pida oración, pero no dependa de la oración de otro. Pida que oren por ti, pero no dependa de la oración de otro. Haz tu propio altar, tu propia comunión con Dios. Estoy seguro que Dios te va a escuchar. Estoy seguro. Eso sí, no olvides respaldar tu oración con tu conducta. Y ora en el Espíritu, porque algo glorioso está pronto por suceder a tu favor. Oremos en esta noche. Usted que está a través de Radio Continente 730, les habla el pastor José Manuel. Son 23 horas 43 minutos y voy a orar. Bendigo a todos los que están en otros países. Prepárense ahora. Quiero que oren conmigo y quiero que oremos en el Espíritu. Algo grande viene sobre tu vida. Prepárate. Aleluya. Aleluya. Soberano Dios y Padre que estás en el cielo, en esta preciosa noche, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Oh Dios todopoderoso, bendito Dios glorioso y eterno, nos acercamos delante de ti en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, por el poder de tu palabra que ha sido predicada, es por tu palabra, Señor, que nos acercamos a ti. Es por tu palabra que venimos confiadamente ante tu trono de gracia, por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario.
Oh Señor, no venimos, Señor, con nuestra carne a pedir ni a adorar. Queremos la ayuda de tu Espíritu Santo. Por eso estos primeros momentos te adoramos, te exaltamos, Señor. Vamos en contra de toda oposición demoníaca y carnal. Todo lo que impida, Señor, que clamemos a ti, oh Dios. Disipa las tinieblas, rompe las cadenas. Señor, prepara este momento de gloria para que tu pueblo clame, para que tu pueblo ore, para que tu pueblo te exalte en esta preciosa hora. Oh Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, hemos aprendido cosas importantes. Tú creaste la oración y hay cosas que no van a pasar si no oramos, porque así están decretados en tus designios. Hay cosas, Señor, que no van a suceder si no clamamos. Por eso te pido que nos des el poder de la oración. Y estos hermanos que están orando conmigo, Señor, que puedan recibir el poder para orar. Oh, mi alma te alaba. Oh, mi alma te bendice. Santo, 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 santo. Digno eres de toda gloria, Señor. Digno eres de toda adoración. Señor, te pido que nos des el poder para orar. Muchos quieren, muchos pretenden, muchos anhelan, pero no pueden. Pero yo te pido que mis hermanos que están allá, tras ese celular, tras esa computadora, Señor, hoy reciban ese poder que solamente les es otorgado a aquellos que han puesto la confianza en tu Hijo Jesucristo. Señor, queremos poder para orar en las mañanas, en las tardes, en las noches, en las madrugadas. Danos ese poder, Espíritu Santo, para interceder, no solamente por nuestras necesidades, sino también por los demás. Señor, límpianos con tu sangre. Queremos, Señor, respaldar nuestra oración con nuestra obediencia. Queremos respaldar nuestra oración con nuestra integridad. Por eso te pedimos perdón por nuestros pecados. Límpianos, Señor, con tu preciosa sangre. Lávanos, Señor, porque nosotros no podemos. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Oh Señor, a no ser que tu Espíritu venga sobre nosotros ahora y nos limpie con ese fuego precioso, nos purifique, Señor. Lávanos en este momento con tu sangre, porque estamos sucios delante de ti, Señor. Cada día, Señor, necesitamos que nos limpies y nos perdones. Oh Señor, en este momento yo clamo a ti juntamente con tu pueblo, Señor, porque esta campaña la estamos haciendo con un solo objetivo. Cuántos decretos del mal, Señor, cuántas cosas del enemigo están siendo planeadas, forjadas para destruir nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia. Ah, Señor, pero tu palabra dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Dice tu palabra, es la herencia de los siervos de Jehová. Oh Dios Todopoderoso, en este momento juntamente con tu pueblo, Señor, levantamos nuestras manos y te pedimos libramiento. Líbranos, Señor, de todo decreto del maligno. Líbranos, Señor, de toda lengua que quiera condenar, que quiera destruirnos. Tu palabra dice: y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Oh sí, Señor, condenamos en este momento toda arma forjada, toda maldición que se ha levantado contra nuestra vida, Señor. Tú peleas por tus siervos, tú peleas por tus hijos, y en este momento esta persona que está orando conmigo está recibiendo el poder, la unción, la gracia divina, aleluya, y tomamos esa autoridad y echamos fuera toda maldición, fuera toda enfermedad, fuera en el nombre de Jesucristo.
toda enfermedad que se ha levantado contra el familiar de este hermano, de esta hermana. Oh Espíritu de Dios, sopla en esta preciosa noche, Señor, de hoy 11 de diciembre del año 2023. Espíritu de Dios, antes de llegar la medianoche, oh Espíritu Santo, a donde quiera que esté este hermano, esta hermana, tócalos, Señor, llénalos de tu Espíritu Santo para que sepan cómo orar, para que aprendan a orar, Señor, hasta que suene la melodía de tu voz, hasta que suene tu respuesta. Ayúdanos a perseverar en la oración, Señor, para ver tu gloria y tu poder. Oh Espíritu Santo, visita, Señor, visita a esta familia que está orando conmigo, visita a este hermano, esta hermana, Señor, salva a sus hijos, salva a su hija, salva a su hijo, Señor. Bendiga su trabajo, bendiga su salud, Señor. Opera milagros en este momento. Sana, Señor, esta persona que ha estado con mucho dolor abdominal. Espíritu Santo, sana, quita ese dolor abdominal, sea cual sea la raíz, desaparece en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Obra, Espíritu de Dios. Alguien recibe sanidad en su cadera en esta noche. Ese dolor en la cintura por causa de tu trabajo, de la postura de tu trabajo, el Señor sana esa área lumbar en el nombre de Cristo. El Señor sana tu cintura, el Señor sana tu cadera, el Señor sana tus piernas. Por sus llagas fuimos nosotros curados, por sus llagas hemos sido sanados. Oh Señor, opera maravillas en esta noche. Bendice a tu pueblo, Señor, que está haciendo esta campaña para el día domingo, la fiesta del Purín, el día que tú cambias la suerte de tu pueblo, el día, Señor, que los decretos son revocados, esos decretos malignos, esos decretos diabólicos son destruidos, son acabados por el poder de Dios. Ahí donde estás, reciba la victoria sobre tu casa, sobre tu familia. Oh, gloria a Dios. Recibe la victoria. El Señor me está mostrando una persona que te prepares, porque lo que te negaron, el Señor te lo da. Dios le está abriendo una puerta a alguien que te cerraron una puerta y te negaron esa bendición. En los próximos días Dios te lo concede. Aleluya, porque el Señor tiene la última palabra. No sé qué te negaron, no sé qué te dijeron que no, pero el Señor dice: yo digo que sí, porque tu oración cambia, tu oración mueve la mano de Dios. Reciba la victoria en este momento, donde quiera que estés. Reciba la victoria. Lo que tú crees que va a terminar mal, el Señor lo pone a tu favor. Lo que tú crees que va a terminar mal, el Señor lo pone a tu favor. Hay una persona que está preocupada grandemente por tu familiar, que está pasando por un problema muy terrible. Ve unos documentos, ve unos papeles. No te preocupes, la victoria ya fue entregada. Esos papeles saldrán, aleluya, porque Dios tiene un propósito con esos documentos, aleluya. Y tú darás gloria y alabanza al Señor. Espíritu de Dios, apodérate. Espíritu de Dios, sopla sobre tu pueblo en esta noche. Espíritu de Dios, en esta hora, da la victoria sobre tu pueblo, sobre esta hermana que está de rodillas ahí en su cama. Aleluya. No te preocupes, dice el Señor. No te preocupes, dice el Señor. Podrán sacar a 10, a 20, pero yo te mantendré ahí, porque yo te di esa victoria, yo te di esa bendición. No tengas miedo, dice el Espíritu Santo. No te van a tocar, porque yo estoy contigo. No tengas temor, porque yo peleo a tu favor. Mi alma te alaba, Señor. Glorifícate en esta noche, glorifícate en esta noche, glorifícate en esta noche. Levanta, Señor, con poder, levanta con poder. Hay una persona que está recibiendo sanidad también. Hay alguien que está con un problema de gastritis, de
mucho reflujo, estás muy mal, me revela el Señor, tienes que estar tomando pastilla para eso. En este momento el fuego del Espíritu Santo cae sobre ti y sana esa gastritis. Por sus llagas fuimos nosotros sanados, por sus llagas hemos sido curados. Recibe sanidad, toda gastritis, todo problema en el estómago, ahora el Señor sana. Personas con problemas en el sistema digestivo, en el colon, en el nombre de Cristo, recibe sanidad en el nombre del Señor. Oh Padre, abre las puertas del trabajo. Abre las puertas del trabajo, prospera tu pueblo en el nombre glorioso de mi Señor y Salvador. Te doy gracias, Señor, porque esta oración es contundente, esta oración es profética, esta oración es, Señor, con fe y conforme tu espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, gloria. Hay fuego de Dios cayendo. Hay unción del Espíritu. Amáis aquí, alaba. Yo te daré las palabras. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Mi alma te engrandece, Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Donde quiera que estés, wow, qué presencia divina, qué gloria especial. Aquí estamos ya a 5 minutos para la medianoche y siento el respaldo del Espíritu. Hoy el Señor nos ha hablado, enamórense de la oración, pero no oren de cualquier manera. Si recién entró la transmisión, mírese toda la transmisión porque la voy a dejar ahí y aprendan. Porque el Señor quiere que hagamos nuestra parte. Ya está en sus decretos divinos. Si tú no oras, no pasa. Si tú oras, va a suceder. Respalda tu oración con tu manera de vivir. Y ora con el Espíritu Santo. Practica la oración hasta que suene la melodía de la voz de Dios. La respuesta del Señor. Quizás al principio te costará un montón. Quizás no tendrás respuesta. Practica. Sé constante hasta que la oración sea parte de tu vida. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga. Gracias por acompañarme una noche más en esta campaña. Les envío un abrazo gigante a todos ustedes en este momento, aquí desde Montevideo, Uruguay. Qué alegría saludarlos, al menos por estos medios, a través de la radio y a través de las redes sociales. Inés, Dios te bendiga. Carolina, Valdivia, Dios te bendiga. Mayelita, Dios te bendiga. Gracias por ese saludo. Si usted recibió sanidad, ¿qué recibiste en esta noche? Cuéntanos. Escribe. Pastor Javier Camejo, reciba un abrazo, mi amigo. Marisol, Dios te bendiga. Josefa Suárez, Dios abenzúe. Yolanda Camargo, Dios te bendiga. Estefanía, ya en Argentina, un abrazo para usted y para Rosy. Zambrano, Dios te bendiga. Solange, Dios te bendiga. Silvia, desde Estados Unidos, Dios te bendiga. Jennifer, la paz de Cristo, gracias por acompañarme en esta noche de una transmisión más, una palabra donde el Espíritu Santo nos está diciendo qué hacer para contrarrestar, sí, señores, el ataque del enemigo. El poder del cristiano está en la oración. Carmen, Dios te bendiga desde Arauca. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Yolanda, gracias, serán dados. Ricardo, Dios te bendiga. Narváez desde Colombia. Rosalia, Dios te bendiga. Pastor Hugo, adelante usted con la voz de la liberación. Quedo solamente con los hermanos por Facebook Live. Hermanos de la radio, abrazos para ustedes. Continúen en la voz de la liberación. No olviden que el miércoles en la noche estaré predicando aquí en la iglesia en una noche de alabanza y adoración. Dios te bendiga, Elsa. Juana, gracias por esta transmisión, por estar aquí en esta transmisión. Crispina, Dios te bendiga, está creo que en los Estados Unidos. Dorita Ulloa, Dios te bendiga. Yolanda Flores, bendiciones. Amados, un abrazo para todos. Aquí van a ser ya la medianoche. Sí, ya aquí son las
12 de la medianoche aquí en Montevideo, Uruguay. Gloria al Señor. Gracias. Qué tremendo, hermanos. Realmente el Espíritu Santo nos está incentivando para orar. Ya la transmisión ha terminado, hemos predicado. Si usted recién entró, le invito a que cuando cierre la transmisión escuche todo el mensaje. Gracias, Rolando, Dios te bendiga. Gracias, Jorge Luis, amén, Dios te bendiga. Amados, la paz del Señor Jesús. Nos vemos en una nueva transmisión a través de IPDA Uruguay. La paz de Cristo el Señor. Hermanos de Panamá, no olviden que el domingo estamos allá en Panamá con la voluntad del Señor. No falten a esta gran concentración en el país de Panamá. Que Dios les bendiga.